Bienvenidos a un nuevo capítulo de Melodías al Aire. La invitada de hoy, Carla Merchant. Es una gran compositora, una persona con una energía increíble. Nos va a platicar de por qué piensa que es importante mantenerte vulnerable y auténtica al hacer canciones. Vamos a hablar de lo padre que es colaborar con otras personas, de lo que hace una vez que sus canciones están en plataformas y en general de cómo lleva su carrera musical. Amigos, si aún no lo hacen, por favor, denle me gusta, suscríbanse y vamos a esta plática con Carla Merchant. Hola amiga Carla, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Muchas gracias por aceptar esta invitación y darte el tiempo de platicar un rato conmigo y que nos escuche aquí la gente que está viendo el podcast. ¿Cómo estás? Mi Charlie, muchas gracias a ti por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias, qué buena onda. Pues mira, hay varias cosas de las que me gustaría platicar. Vamos a ver a dónde nos lleva esta plática, pero quiero empezar por algo que escuché por ahí decirte en una entrevista que me llamó mucho la atención y dije, yo creo que es un muy buen punto por donde podemos empezar a platicar acerca de hacer canciones. A Si ver, cuéntame. lo digo un poco mal o a lo mejor también las palabras, digo, obviamente me corriges, pero te escuché Ajá. que cuando haces una canción, al componer, tratas de ser muy vulnerable y auténtica. Eh, Ujú. Cuando escribes, quiero que me platiques un poco de eso, de ser vulnerable y auténtica cuando haces tus canciones. Bueno, es que para mí como que el punto de partida y el origen de hacer canciones es la sanación personal, ¿no? O sea, yo creo que la música es un súper medio, no solo para conocerte, sino como para hacer catarsis y limpiar tus heridas y también como para conocer mejor cómo manifiestas el amor y las cosas bonitas, ¿no? Pero, o sea, para hacer un proceso catártico efectivo y para transmitir algo real y honesto, te tienes que permitir ser vulnerable en las rolas, ¿no? Y en el proceso de hacerlas. Ah, Entonces, a mí me parece fundamental. O sea, yo hago canciones para mi proyecto y también hago canciones para otras personas. Como que cuando compones para alguien más, siento que el proceso es un poco distinto. No en el sentido de que la honestidad sea menor, pero sí en la vulnerabilidad cambia porque te estás un poco poniendo el traje de otra persona, ¿no? Está haciendo un poco un camaleón. Pero cuando estás haciendo una rola como muy íntima para ti, para tu proyecto, creo que es muy importante permitirte tocar las heridas y tocar los puntos frágiles para que la rola sea chida, ¿no? que llegue a conectar con la gente, ¿no? Y me viene un par de cosas, Exacto. de ideas con esto que mencionas. Ajá. Ser tan, eh, al exponerte de esa manera y ser vulnerable cuando estás haciendo estas canciones, ¿lanzas todas las canciones que haces o hay algunas que te quedes y digas, bueno, esta la guardo para más tarde? No, hombre, hay muchísimas canciones que no saco. Muchas, muchas, muchísimas. No sabría ni cuántas. O sea, en parte porque como soy artista independiente, siempre el proceso de grabación implica una inversión muy grande de tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera. Y en parte porque hay canciones que o son demasiado íntimas, en el sentido de que siento que no se entienden a los ojos de los demás, y otras que son como ejercicios, ¿no? Que nada más nacieron para hacer un escalón creativo, y creo que eso está muy chido. Claro, de alguna manera vas jugando dos áreas, vas sanando, yo también creo lo mismo que dices, vas sanando ciertas áreas al hacer estas canciones y vas ejercitando también el músculo creativo, digamos, para componer, ¿no? Vas afilando ahí un poco las ideas. ¿Escribes cosas que no sean canciones? Y con esto que dices de la sanación, me hace pensar que en ocasiones haces una canción sobre algún escrito que ya tienes hecho y después le haces canciones. ¿Es así o me equivoco? Platícame un poco.
Pues sí, a mí me gusta mucho escribir en prosa, hace mucho que no lo hago, pero me gusta como escribir cuentos alguna vez de chiquita. Yo, o sea, de chiquita tenía yo como tres vertientes a las que me quería dedicar. Quería ser cantante desde muy chiquita. Ok. Luego también quería ser como pintora, o sea, como que siempre tenía como la vena artística por ahí. Y luego quería como ser escritora, hacer como novelas y cosas por el estilo. Y me gusta mucho escribir, me gusta mucho la poesía también. Eh, Creo que son procesos para mí distintos. Sí he intentado alguna vez como escribir en prosa y después traducirlo a una canción y creo que, y es un ejercicio que de hecho les dejo a mis alumnos y creo que es muy efectivo y está chido, pero en mi caso, como que son manifestaciones muy distintas de la palabra, como que para mí la melodía también tiene un mensaje implícito, ¿no? Y como que respetar eso me parece muy importante. Por ejemplo, musicalizar un poema me parece muy difícil. Como que hay mucha gente que dice la canción y la poesía son la misma cosa, ¿no? Las canciones son poemas musicalizados. Yo no estoy tan de acuerdo. O sea, Ok. yo creo que cuando la melodía y la letra nacen por separado, hay como una disociación en el origen de la rola y de las cosas y se rompe un poco como la prosodia, como el engranaje de los elementos. Pero respeto mucho a la gente que lo hace, ¿no? Si les funciona, está muy bien. Claro, sí, sí estoy de acuerdo que puede llegar a ser un poco más, em, pues, retador o de echarle un poquito más de tiempo y jugarle un poco cuando ya tienes algo establecido, ya sea como la letra y quieres meter la melodía o al revés, como comentas, estoy de acuerdo. Y en base a esto que me dices, ¿qué te funciona más a ti? Usualmente juegas al inicio con una melodía o con una letra o vas haciendo al mismo tiempo, inventando palabras que le queden a la melodía. ¿Cómo te funciona a ti más esa cuando empiezas a hacer una canción? Para mí lo primero, primeritititito, es la idea. Bueno, antes de la idea, lo primero es la emoción, ¿no? Me tiene que estar pasando algo. Tengo que querer expresar algo. Como que a mí, o sea, lo puedo hacer como por ejercicio y como por encargo, lo que sea, pero cuando mejor me salen las canciones, siento, es cuando hay una semillita de una emoción que necesito traducir. Entonces, cuando identifico esa semillita emocional, digo, bueno, ¿cuál va a ser la idea que quiero transmitir? ¿Cuál va a ser el mensaje? Y ya que tengo ese mensaje claro, como hacia dónde quiero llevar la canción, entonces generalmente me pongo a improvisar una armonía y una vez que improviso la armonía, empiezo a jugar con melodías y esas melodías normalmente me piden ciertas palabras que detonan todo lo demás, todo el resto del verso, ¿no? Así es más o menos como lo hago. Y es usualmente en la mayoría de las canciones, o sea, usualmente es el método que tienes como más aterrizado. Sí, o sea, hay una cosa que es que a mí me gusta mucho trabajar en equipo, me gusta mucho hacer coautorías y cuando hago coautorías yo me adapto completamente al proceso del coautor. Okay. Entonces he hecho canciones como que parten de la letra o que parten de una melodía o que parten de un beat, por ejemplo, ¿no? De una pista que ya traen. O también como que me he adaptado a lo que ya trae como alguien a la sesión, como una sección que ya tienen aterrizada y yo la complemento. O sea, también me gusta como mucho probar los diferentes procesos de los demás, ¿no? Que creo que está chido. Pero cuando lo hago yo solita, casi siempre es así, casi siempre. Es muy enriquecedor lo de juntarse a componer con otras personas, pero ahorita antes de entrar a ese tema de las colaboraciones, ahorita que mencionabas que querías ser escritora, cantante y pintora, mencionaste también, ¿verdad? Uh -huh. ¿Hay algo de eso que hagas actualmente? Es que, sabes, me recuerda a algo que vi esta semana que me hizo demasiado clic. Era una entrevista con Robert Rodríguez, el de Desesperado, el director. Y Uh -huh. él decía que él era una persona creativa y que Uh -huh. el área donde lo expresaba era
hasta cierto punto indistinto. O sea, él podría hacer una película, podría dibujar, o sea, la forma o el canal en cómo lo expresaba podía variar, pero él en sí era una persona creativa. Y me hizo mucho Ujú. sentido con esto de que decías que no sabías bien por dónde sacar todo eso que tenías que decir, ¿no? Por medio de la pintura, la escritura o las canciones. Entonces, hoy en día, ¿haces algo de eso? ¿Haces algo de pintura también, por ejemplo? Claro, yo estoy completamente de acuerdo con ese concepto, primero, ¿no? O sea, yo creo que somos seres creativos y las manifestaciones pueden variar. Con la pintura y el arte plástico lo que me pasó fue que yo soy una persona sumamente autocrítica, dolorosamente autocrítica y perfeccionista. Ok. Entonces, cuando estaba chiquita, bueno, como en la preadolescencia tal vez, me di cuenta, o según, ya ni sé, pero según mi entendimiento de ese momento, era muy mala, o sea, no tenía habilidades propiamente para las artes plásticas o para la pintura o para el dibujo, aunque me gustaba mucho hacerlo. Me comparaba con lo que hacían otros de mi edad y decía, no, pues yo no traigo nada que ver con esto. Entonces como que lo solté mucho tiempo y de repente, muy de repente me gusta hacerlo como una exploración, pero creo que como que por ese quiebre emocional que hubo en ese entonces, me costaría mucho trabajo retomarlo formalmente o profesionalmente, pero pues no sé, nunca diga nunca, ¿no? Lo que sí creo que como a ti seguramente también te ha pasado esto. Los artistas hoy en día, seamos independientes o estemos con una disquera detrás o con un financiamiento detrás o lo que sea, un equipo detrás, creo que a diferencia de en otras épocas, hemos tenido que meternos en muchas áreas que tienen que ver con nuestro proyecto, no solo lo musical. Entonces, es decir, yo soy la diseñadora gráfica de mi proyecto, yo soy quien hace muchos de los videos, ¿no? Los lyric videos de todos los lyric videos de este nuevo disco los hice yo. Y tienes que como que expandir tu mente creativa también como para enganchar a la audiencia de otras maneras, ¿no? Gracias a las redes sociales y a todas estas nuevas plataformas. Y entonces eso también es como una manera de expandir tu creatividad, yo creo, ¿no? Más que limitarlo solo a lo musical. Estoy completamente de acuerdo. Y vi uno justamente de los lyrics que hiciste. No Ajá. recuerdo el tema, el que es como un mapa y es como de. Recuérdame el nombre, por favor, el que es como un mapa y es como de viaje y demás. Se llama Corazón Perdido, es el último sencillo. Está súper padre. Ajá. Me llamó mucho la atención que Muchas gracias. tú lo hiciste y pensé, dije, órale, qué padre, que quedó padre el lyric video. Y pues nada, está súper chido, requiere trabajo y requiere idea y está súper padre que te ayude a encerrar todo el concepto que quieres plasmar. Muchas gracias, mi Charlie. Sí, pues yo creo que eso es una cosa muy interesante, como que ahora la música siempre está atada a lo visual. Es muy difícil que una canción pueda existir hoy en día sin una representación gráfica o visual de algún tipo, ¿no? Y tanto en los videoclips como en los lyric videos pasa una cosa, que es que yo siento que no pueden ser demasiado literales, pero sí tienen que representar la esencia de la canción, ¿no? Y como que pues yo estas canciones las conozco muy bien, todas estas canciones las hice hace bastante tiempo. Entonces yo tengo muy claro qué es lo que representan para mí y yo tengo muy claro qué quiero como plasmar para el público, ¿no? Entonces, por eso me gusta también hacer los lyric videos porque creo que meto mucho mano. También en los videoclips yo meto mucho mano y los dirijo hacia un lugar muy específico, aunque permito que los directores y todo el equipo que colabora también tengan como injerencia creativa. Creo que es importante que la parte visual refleje también el proceso y el mensaje que tenías cuando hiciste esa canción, ¿no? Para mí. Sí, estoy completamente de acuerdo. A mí me ha pasado en ocasiones que, digo, a lo mejor son cosas que pasan, digo, y salen bien, pero con algunos videos pasados que pienso, ay, me hubiera gustado que hubiera machado un poco más con el mensaje, a lo mejor ese tipo de video no está, pero bueno, son cosas que pasan, pero es muy importante y está súper Claro. chido
que tengas como ese camino muy claro de hacia dónde quieres llevar las cosas. Y como dices, bueno, dejas espacio creativo, pero la idea o el concepto inicial lo tienes ahí como bien plasmado. Está súper chido. ¿Y cómo le haces o cómo te divides? No sé si tengas alguna especie de plan o algo, pero Ujú. el TikTok, llevas tus videos, hay que hacer rolas, hay que producir. Eh, ¿Cómo le haces? ¿Te dejas llevar o dices los lunes, no sé, es una tontería la que voy a decir, los lunes se compone, los miércoles se hacen videos, o sea, etcétera? ¿Cómo llevas ese proceso de administrar pues, tus actividades en torno a tu carrera? Pues sí, es una súper chamba, la verdad. Yo sí necesito llevar como una agenda bastante rigurosa para ciertas cosas. O sea, por ejemplo, esto, las entrevistas, los medios, el contenido para redes sociales, el planear estrategias, todo eso sí, o sea, tiene una metodología muy específica, o los ensayos para los conciertos, todo este tipo de cosas. En el aspecto, bueno, yo además doy clases de composición y tengo sesiones de composición programadas, trabajo con editores, o sea, como que es todo un viaje, ¿no? De emprendimiento. Entonces creo que si no tienes un orden o un control sobre las cosas, pues no funcionan, no salen. Pero en el aspecto creativo, a menos que sean sesiones de composición con otros, sí permito que sea muy libre. O ¿Eh? sea, cuando tengo ganas de componer, cuando tengo algo que decir, cuando me nace, es cuando lo hago. Ok. O sea, como que en alguna época de mi vida trataba de hacer esto como el ejercicio que te dicen mucho cuando estás aprendiendo, que es como, compone una canción todos los días. Y pues sí se puede hacer, no necesariamente salen canciones malas, ¿no? Como ejercicio está bueno, pero también creo que algo muy contraproducente, y es algo que también me ha pasado, por ejemplo, aprendiendo instrumentos o aprendiendo teoría, algo muy contraproducente es que se vuelva algo mecánico porque produce una frustración en algún momento, ¿no? O sea, creo que se rompe la chispa creativa cuando se hace de esa forma demasiado tiempo. Entonces, yo a veces compongo una canción a las 4 de la mañana que no puedo dormir, o a veces me levanto y compongo, o a veces dejo de hacer alguna de las cosas que tenía programadas porque me llegó una idea, pero no lo tengo como calendarizado. Es lo único que no tengo calendarizado, diría yo. Está bien, está padre eso. ¿Y cuánto tiempo las Ujú. dejas, digamos, como madurar las canciones? O sea, ahorita mencionaste que estas canciones que acabas de lanzar las escribiste hace mucho tiempo. ¿Qué tanto tiempo? Ujú. Cuando tienes una canción, no sé, las metes en una lista para compararlas con las otras que tienes y cómo es tu filtro o cuánto tiempo las dejas madurar para decidir qué canción voy a lanzar en el siguiente sencillo. Ujú. Pues varía, eso sí varía muchísimo. Por ejemplo, en este disco seleccioné las canciones muy rigurosamente porque el disco es una historia. Okay. O sea, las primeras dos canciones son muy oscuras y reflejan como una parte de mucho vacío, mucha incertidumbre, mucho dolor. Y luego en la tercera hay como un quiebre y a partir de ahí el disco se va iluminando. Entonces, como que cada canción era importante porque representaba un eslabón de esa escalera, ¿no? Okay. En otros casos a veces pasa que me compongo una canción y me gusta mucho y la grabo. Por ejemplo, en la pandemia compuse una canción con Karina Galicia que se Okay. llamaba Incertidumbre y creo que la compusimos y como al mes ya estaba en plataformas y todo. Fue muy rápido, como que fue un impulso y entonces la hicimos y la sacamos luego, luego. Okay. Entonces creo que depende mucho de la canción y depende mucho del formato, o sea, si estoy haciendo un EP, si estoy haciendo un disco o si estoy haciendo solo sencillos, ¿no? Como que creo que cambia mucho. Eh, y también como que creo que hay canciones que tienen que salir en distintos momentos porque reflejan una parte distinta de mi evolución musical, ¿no? Hubo una época en la que saqué una serie de sencillos y esos sencillos me gustan mucho, pero definitivamente son como una exploración, ¿no? Tienen géneros muy distintos, sonoridades muy diferentes, pero en este disco todo tiene como una cohesión, se nota que forman parte de lo mismo.
Y entonces creo que también eso es importante a la hora de decidir. También me gusta, en esto que platicas, también me gusta que eres muy abierta a los estilos musicales. Te escucho mencionarlo y también lo noto en las canciones, ahora que estuve dándome un clavado en todo lo que estabas haciendo. Y eso está padrísimo. Muchas felicidades. Ahora, Gracias, mi Charlie. este camino que dices del disco que empieza oscuro y termina brillante, con esa idea seleccionaste a los productores, porque vi que trabajaste con dos, o no estoy seguro si fueron tres. Sí, son tres, pero dos son equipo. Entonces, en realidad son como dos equipos. Ok, porque vi que, Y perdón, con Rodrigo Román hiciste las primeras, ¿no? pues están intercaladas. Ajá. Están intercaladas, ok. Sí, yo seleccioné las canciones dependiendo del productor, porque creo que tienen como una perspectiva muy distinta, pero ambas perspectivas me gustan mucho y creo que son complementarias, ¿no? O sea, Roy creo que es muy experimental a la hora de producir, como que le gusta mucho jugar y eso a mí también me gusta mucho. Entonces, a él le di las canciones que son como más arriesgadas y más Ok. agresivas tal vez. Y Herman y Ravi tienen como mucha clase a la hora de producir y tienen como un abanico muy grande de géneros y de estilos, pero conocen muy bien también la base del pop y de la música comercial. Entonces, aunque experimentan mucho y se van como por un rango muy grande de texturas y de sonidos, siempre suena como a una raíz como medio popera y eso me gusta. Ok. Gran trabajo, lo que escuché realmente me gustó mucho y me dio mucho gusto ver esos Muchas nombres. gracias. Rodrigo es un tipazo, lo conozco de hace muchos años y sé que es muy bueno en lo que hace, igual Germán. Felicidades por ese resultado. Ahora, retomando Muchas gracias, mi Charlie. lo de las letras, quería preguntarte, además de lo que platicamos de vulnerable y auténtica, ¿tienes Uh algún -huh. otro tipo de recordatorio o norma o algo que trates de nunca olvidar cuando haces una letra? O sea, háblese de estructura, de forma, de estilo, de lo que te venga a la mente, pero que tengas algo de, no olvides hacerlo por este camino, por decir algo. Uh -huh. Pues para mí en las letras y en la música en general hay dos como superpoderes indispensables de los autores, que uno es la perspectiva y el otro es el criterio. La perspectiva es desde dónde estás abordando ese tema, cuál es la visión que le quieres dar, y esa visión parte definitivamente no solo del lugar físico en el que estás situado y de cómo lo percibes con los sentidos, sino de tu universo interno emocional, ¿no? Entonces eso me parece fundamental. Y la otra, el criterio es saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, ¿no? Así es como se forma el estilo, creo yo. Entonces, yo creo que yo poco a poco, a lo largo de los años, he ido esculpiendo mi criterio muy bien y tengo claro cuáles son el tipo de combinaciones líricas que me gustan, cuáles son el tipo de recursos que más me llaman la atención. Y entonces, como lo he diseñado como de una forma consciente, ya cuando compongo, sale inconscientemente, ni siquiera lo tengo que pensar, ¿no? Solo sale. A mí me pasa una cosa, que eso sí no le pasa a muchos autores y no sé si es recomendable o no, porque sé que hay mucha gente que no lo hace así, pero yo cuando escribo una canción, la escribo, terminé, punto, y se acabó, y no la vuelvo a tallerear, ni le reviso dónde estaba cruzado el acento, ni dónde la... No, no, yo termino y terminé y ya. O sea, igual cuando estoy componiendo, tal vez puedo pensar, bueno, aquí tal vez esto estaría mejor, tal vez probar este, pero ya que terminé, terminé. Y eso aplica también para las coautorías y eso a la gente le saca mucho de onda, porque hay mucha gente que es como termino esta canción, la voy a dejar reposar 2 días y luego la voy a retomar desde otra, y luego la voy a probar en otro género y luego le voy a mover la estructura a ver si queda mejor. Y hay mucha gente a la que le funciona increíblemente eso. A mí no, yo no lo hago así.
Y creo que el poder hacerlo como lo hago deriva de tener claro cuál es mi criterio y cuál es mi perspectiva. Eso está increíble, la verdad, yo estoy dentro del equipo que se me hace difícil un poco hacer eso, pero me llama mucho Ajá. la atención y me gusta que lo tengas así, pero en este sistema, ¿cómo sabes cuándo está, o sea, cuándo la terminas? ¿Cuándo decides? Eh, o sea, no sé, ¿tiene que ser en un mismo día la termino o te das unos días? O sea, ¿cuándo decides se termina? Casi siempre cuando las hago yo sola es Ajá, en una sentada. O sea, ya, empiezo y termino. ok. No la suelto hasta que la termino y eso puede durar media hora, 2 horas o 4, pero generalmente cuando dejo una canción inconclusa, se queda inconclusa. O sea, me cuesta mucho retomar. Prefiero como empezar de cero, otra cosa. Lo cual no es tan positivo, tal vez, pero es como así lo hago generalmente. Ahora, esto sí, Ajá. cuando la hago con otra persona, entonces sí cambia. O sea, me ha tocado que tengo como 7 sesiones de composición para una misma canción y Ujú. a veces se me hace muy pesado, pero a veces fluye. O sea, a veces se tarda el proceso no porque no haya una química autoral, sino porque estamos hablando de otras cosas, nos dejamos como llevar por otras situaciones que no tienen que ver con la canción y cuando pasa eso me parece bien. También prefiero como empezar y terminar, pero si se da de otra forma en coautorías no me cuesta tanto como cuando lo hago yo sola. De hecho, creo que es algo muy padre que lo hagas así. Necesitas valor para hacerlo así. Tienes que ser un poco valiente y tener esa seguridad, pero yo creo que te da mucha agilidad en cuanto a avanzar, ¿no? O sea, uno siempre, o sea, llámese composición o la mezcla o la máster o cualquier cosa, uno cada vez que vuelve a escuchar el track o el tema, siempre, se me hace que por aquí un poquito, o sea, nunca terminas realmente o sea, nunca concluyes realmente la obra si no te pones este tipo de limitantes tú y hasta conociendo la limitante a lo mejor hasta te ayuda a ser más creativa o a trabajar más rápido, porque tú sabes que cuando termines se acaba. Entonces a lo mejor te ayuda hasta para, ahora ponte pila porque si te equivocas, no sabemos qué pase. Me gusta mucho ese sistema. Como te digo, siento que tiene que ver con la seguridad. Yo me acuerdo, alguna vez tuve una oportunidad de hacer una canción con Leonel García para un disco de los Daniels. Wow. Estábamos ahí en su casa, hicimos ahí un par, pero en esa ocasión iba yo solo y estaba ahí con él, ¿no? Y estábamos avanzando, tirando ideas, um, tirando letras y de repente así, oye, pues quedó, está padre. Y yo algunas dudas, ay, así como, oye, y este pedazo, está muy bueno, o sea, está bueno, o sea, él es así como más seguro, digo, obviamente la experiencia que tiene de hacer canciones y demás, pero yo como que dije, bueno, órale, va, y todavía llegando a la casa, tenía así las dudas, pero realmente la canción ahí estaba. Y realmente fue un sencillo y realmente fue una canción muy buena y todo, pero yo siempre, o sea, tenía Qué como lindo. y si hubiera, pero la verdad, me gusta eso, me gusta esa seguridad de poder acabar las cosas así. Muy buen tip, ese te lo voy a tomar para, lo voy a empezar a aplicar en ciertas áreas. Sí, bueno, te digo, o sea, también creo que eso que te pasa a ti es súper natural, o sea, por ejemplo, a mí me sucede más que con la composición, con el rollo de la producción. Ahí sí soy un poco un dolor de huevos, pido perdón a los productores, los quiero mucho, gracias por su paciencia, porque ahí sí como que soy muy perfeccionista y no suelto hasta que suena como quiero que suene, como me imagino que quiero, ¿no? Eh, y no es que en la composición no sea perfeccionista, sino creo que es que me pasa
también esto que te decía de la frustración. Si yo le doy demasiadas vueltas a una misma canción, termina por frustrarme el proceso y por lo tanto mi relación con la canción cambia y ya no la puedo escuchar igual. Entonces creo que también por eso lo hago de una sola sentada casi siempre, porque eso permite que el amor por la rola, la novedad y la sensación como bonita hacia la canción quede intacta. Es una cosa, es un viaje personal, ¿eh? O sea, eso sí, yo sé que no le pasa a todo el mundo, pero creo que lo hago por eso. Pero está chido también que así como yo procuro abrirme a las modificaciones, igual estaría chido que tú probaras hacer una así. Ahorita voy a hacer una canción de inicio a fin y hasta que termino y no la vuelvo a tocar. Estaría chido. ¿Me cuentas cómo te sale? La verdad sí me llama mucho la atención y haciendo un poco de memoria, honestamente, creo que es algo de mi personalidad, tal vez, o porque ahorita que estábamos platicando, recuerdo también grabando discos, o sea, me refiero en la guitarra, y era un tema así como, oye, está bien la toma, y el productor o los compañeros de banda, sí, está súper chido, quedó muy bien, y yo, porque puedo intentar esta otra cosa. No, güey, está súper chido, ¿no? Y me pasaba eso hasta que decía, bueno, ya cuando era dos, tres cabezas que decían, güey, está súper chido, bueno, ya se queda así, ¿no? Pero sí, lo intentaré en ciertas cosas. La verdad me emociona intentarlo así. Gracias por eso. Ahora te quería preguntar un tema acerca de pavimento. Ajá. Mucho la atención. Tú es igual que hace rato lo vi en una entrevista, me llamó mucho la atención con lo que comentaste. Dijiste que esta canción me ha rescatado desde antes de su existencia. Creo que tiene que ver con el tema de sanación y eso, pero ¿cómo fue que nace esa canción y esto que dices acerca de ella? Pues sí, es que esa canción es una cosa muy particular porque precisamente en el disco es como el punto de quiebre entre la oscuridad y la luz, ¿no? Y lo que pasa con esa rola es que creo que refleja mi sensación de toda la vida de no pertenecer. Ok. Y creo que eso es algo que nos pasa mucho a los artistas. O sea, creo que es algo bastante natural porque tenemos una forma particular de sentir y de ver el mundo. Entonces, yo creo que a todos nos pasa en algún momento que sentimos que no encajamos del todo, pero pues a algunos nos pasa más que a otros, ¿no? Entonces yo lo sentía muchísimo desde siempre, desde muy chiquita. Y entonces esa canción es como la aceptación de ser diferente y estar bien con eso, ¿no? O sea, no tratar de encajar a huevo, sino decir, esto soy yo y estoy muy bien con esto que soy, ¿no? Y creo que es algo que nos pasa muchísimo a todos en mayor o menor medida. Y creo que más que, o sea, muchas veces optamos por sacrificar las partes de nosotros que son diferentes para no sentir ese rechazo. Y creo que la solución está en lo inverso, aunque a veces es más complicado. Creo que la solución está como en adueñarte de tus diferencias a tal grado que no pueda afectarte el ojo externo. Entonces, esa canción es como, es la condensación de toda esta conclusión. Y la hice yo, es muy chistoso porque la hice, fue un examen, tú y yo estudiamos los dos en la SAC, este fue el examen del primer año y o sea, como que la premisa era solo tienen que plasmar todo lo que han aprendido, ¿no? Algo que han aprendido de todo. Y entonces yo me quedé como... ¿Por dónde empiezo? Sí, pues no sé ni qué, exacto, por dónde empiezo. Pero estuvo bonito porque creo que esas limitaciones hicieron que esta canción pudiera salir de esa forma. Entonces, esa es la historia. Y hay algo peculiar, digo, está increíble lo que me dices y sí, bueno, me vino un pensamiento, no sé si también lo tomes por ahí, pero regreso al tema de ser como un poco valiente y ponerte hasta cierto punto, o sea, ser vulnerable como lo que platicabas.
y a lo mejor apostarle más a ser auténtico en lugar de estarte comparando siempre con las otras personas, ¿no? O sea, te comparas con alguien ¿por qué hace esto mejor? O ¿por qué hace? Pues porque no eres tú esa persona, tú eres otra persona y eres bella siendo tú, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso que mencionas. Ahora, ahorita que mencionaste Sacum, eh, quiero que nos platiques, por favor. Creo que en el taller se hace una muy buena comunidad entre los colegas, entre los amigos, entre los compositores que asistimos. Y en especial, siento que la comunidad de las mujeres también hacen como un grupo pues como muy fuerte, al menos veo que se unen mucho y se unieron mucho con el taller. Incluso vi que por ahí estuvieron en un song camp, como lo que se llama, ¿no? Cuéntenos un poco de eso, de esas colaboraciones que hacen y estos campamentos de composición, cómo se vive esa integración entre ustedes y las canciones. Cuéntame un poco de ese proceso. Pues, a ver, es que para mí el taller de composición fue definitivamente un parteaguas en mi vida, porque yo antes, o sea, para hacerlo como muy resumido, no tuve una educación muy convencional, terminé la prepa en un solo examen y eh, este rollo como de la no pertenencia estaba súper al límite antes de que entrara yo a la SACEM. Y entonces cuando entré, pues me encontré con toda una comunidad de gente que se parecía mucho a mí, en muchos sentidos también eran muy diferentes, pero me sentí parte de algo, cosa que hacía mucho tiempo que no sentía. Entonces, eso me permitió florecer musicalmente también. Yo se lo atribuyo muchísimo como a las relaciones sociales que nacieron ahí. Y bueno, además cuando estás ahí conoces mucha gente dentro del medio que no necesariamente está en el taller y entonces efectivamente se van tejiendo como, además de un sentido de admiración, pues una colaboración y un vínculo personal con toda esta gente, ¿no? Okay. Entonces ahí, yo creo que ahí también fue cuando empezó mi gusto ferviente por las coautorías. O sea, yo en mi generación compuse casi con todo el mundo. Y, y entonces de ahí empecé también como a tener sesiones programadas, ¿no? Que de repente una editora me llamaba para hacer una sesión con gente que no conocía, y cosas así, ¿no? Y en el rollo del feminismo o el empoderamiento femenino, no sé cómo llamarle dentro de la música, creo que es importante. No, más bien no creo que es importante. Es muy importante porque somos una minoría eh, dolorosa dentro de la industria, tanto las compositoras como las intérpretes, como las productoras, como un larguísimo, etcétera, ¿no? Y se hable de ingeniería y demás. Y creo que ahora estamos tomando conciencia de que eso no tiene que ser así. Creo que estamos aprendiendo también. O sea, eso es un hecho. Creo que como cualquier movimiento de cambio profundo, estructural, es un descubrimiento y un experimento constante. Entonces, a mí me gusta mucho la colaboración femenina, me gusta mucho este rollo como de unirnos entre nosotras. Sin embargo, soy consciente de que este rollo del patriarcado no son solo los hombres, ¿no? Es un rollo de ambas partes. Entonces, la chamba de desestructurar eso, desprogramar toda esa información es de ambas partes. Y creo que yo por lo menos estoy como en ese camino individual y trato de también ser congruente con eso en lo colectivo. Y en esas ando. Muchísimo gusto realmente cuando veo estas actividades como las del el campamento que te menciono. Ajá. Y otras actividades que vi a lo largo de estar ahí, o sea, en SACUM con las amistades que tenemos, les admiro mucho eso, les admiro mucho de esta comunidad tan fuerte que tienen. Eh, Creo que esta Moni siempre
busca también la forma de hacer esos espacios y demás. No sé, o sea, siento que es algo muy padre. Ahora, por otro lado, amiga, cuéntame de CIMA. CIMA es la escuela que tiene, ¿no? Bueno, tú platícame, ¿cuál es la idea? ¿Cómo surge? Eh, ¿Cómo se ven en un futuro? ¿Qué es lo que quieren con eso? Cuéntame en general, ¿cuál es la idea de CIMA? Está muy padre. Muchas gracias, mi Charlie. Bueno, te voy a contar primero cómo nació y por qué nació. Okay. Como sabrás, hace como casi 2 años hubo una pandemia mundial que hizo que los artistas cambiáramos por completo nuestra forma de trabajar, ¿no? Hacer lo que hacemos, porque los escenarios se cerraron y el arte en vivo se cerró, entonces todo cambió muchísimo, ¿no? Y yo tenía como la inquietud de dar clases mucho tiempo antes. Había dado algunos como talleres chiquitos y clases individuales, pero de manera muy informal. Y en la pandemia yo, por mi cuenta, empecé a dar clases particulares de composición y empezó a haber como una respuesta muy, muy bonita. Y empecé a descubrir que es un proceso súper, súper chido que me gusta mucho. Y también en la pandemia conocí a René Jiménez, mi socia ahora, que es una artista increíble, que está ahorita firmada en Universal Music, es cantautora y también compone para otros, también es cantante de sesión, también es músico de sesión y es muchas cosas, ¿no? Y ella estudió música, la carrera de música y ahora está en el taller también. Okay. Y entonces nos conocimos, hicimos una canción primero, nomás ella y yo, después hicimos una canción pandémica con Estefanía Riojas que sacamos, y como que nos empezamos a llevar muy bien, y las dos vimos que ambas por nuestra cuenta dábamos clases de composición, entonces dijimos, ¿por qué no nos unimos? Ella me dijo, como, vamos a hacer un taller las dos. Hicimos el taller, nos fue muy bien, hubo como mucha respuesta, y además mucha gente como que se quedó muy emocionada después y se quedó como pidiendo más. Entonces, después de eso, decidimos como estructurar formalmente una escuela de composición, ¿no? Y eso es CIMA, es una escuela de composición donde damos talleres intensivos con diferentes temáticas. Invitamos también a diferentes personas a colaborar. Hemos tenido clases con Juan Solo, con Marcela de la Garza. Hemos tenido de invitados a Niklas Lundin, que es un sueco muy, muy chido, productor y compositor, subdirector de una escuela muy importante que se llama Music Macarna. Hemos tenido a Marcelo Lara. Hemos tenido a mucha gente como de invitados a colaborar con nosotros y nos gusta mucho colaborar, pero pues básicamente son talleres de composición. El próximo que vamos a tener se llama el ABC del hit, que es como de la música comercial, enfocado mucho a la estructura y las formas de la música comercial, y va a ser el 7, 8 y 9 de enero. Ok, increíble. Y la gente que quiera asistir o ser parte, mensajito en Facebook, Instagram, ¿cómo lo manejan? Sí, nos pueden escribir a mí o a René o a la página de CIMA. Tenemos página de Facebook, de Instagram y tenemos un TikTok. En TikTok no sé si se pueden mandar mensajes. Mejor en Instagram o en Facebook o en el correo que viene ahí también. Va, increíble. Pues muy, muy padre, ¿eh? Felicidades por el proyecto, mucho éxito, mucho éxito Muchas gracias, mi Charlie. en el proyecto. Ahora, hablando un poco más del lado, un poco más técnico, digamos, ¿cómo, qué red social es de la que más te apoyas o cómo es tu sistema de compartir cosas? ¿A qué me refiero? Realmente felicidades, veo tus números, son muy buenos. En YouTube el alcance con las canciones que sube está increíble, muchas felicidades. Y me hace pensar, ¿cuál es la red social que más trabajas o cómo buscas esta manera de conectar con tu público y convencerlos, invitarlos a escuchar tu música? Bueno, yo antes de responder formalmente esa pregunta, debo hacer una confesión y es que yo no me considero experta
a pesar de que me aventé una maestría en marketing digital y todo lo que tú quieras, yo no me considero para nada experta en redes sociales. Es como un acercamiento en el que siempre estoy como a prueba y error, explorando a ver qué funciona mejor. Eh, creo que utilizo todas de diferentes maneras para conectar. O sea, como que YouTube, por ejemplo, es muy importante para el rollo de la música en sí, ¿no? Los videos y el consumo de canciones. Y las plataformas como Facebook o Instagram o ahora TikTok son más como un rollo personal, ¿no? Como para que la gente te conozca a ti. Y entonces, pues ahí las voy campechaneando, tratando de descifrar cómo funciona cada una. Um, y me gusta, siento que es una herramienta definitivamente necesaria para todos los artistas, pero trato de que no se vuelva mi foco principal Ey. a la hora de crear, ni mi foco principal como artista. O sea, yo creo que el foco principal siempre tienen que ser las canciones y si acaso los shows. Y después todo lo demás, pero está increíble, pues de todos modos me gusta como descubrir todo eso. Es que la verdad es un tema importante porque requiere mucho tiempo. O sea, de repente si dices, no sé, voy a estar subiendo 1 o 2 TikToks diarios o tengo que estar posteando para o solicita, ya sabes, y no quiero perderme entre las 1000 publicaciones que hacen. Y entonces requiere mucha chamba. Pero también, o sea, estoy de acuerdo, o sea, es importante saber cuánto le voy a invertir porque lo que le invierto de tiempo, esto es tiempo que le quito a mis canciones, a mi producción, etcétera. Entonces, siempre es esa lucha o sea, ¿qué hago, no? Y la verdad, al menos a mí, lo que no me gusta que me pase es si de repente me clavo más en las canciones y bajo un poco más el tema de publicar en redes, de repente me llego a sentir como un poco mal, que digo, no, ya no me puedo perder tanto, y de repente me clavo más en redes y chin, es que ya no he hecho, y, o sea, lo que no me gusta es tener esa sensación de estoy fallando en el otro, ¿no? Entonces, Ujú. está raro encontrar ese equilibrio, ¿no? Pues yo voy a decir algo que es un poco políticamente incorrecto, pero lo voy a decir igual. Yo creo que en algún momento se nos perdió un poco el eje, porque el tener millones de reproducciones, el tener millones de seguidores, el tener millones de likes o de views o de compartidas o de lo que sea, no hace que tus canciones sean mejores, no hace que tú seas mejor como artista y ni siquiera creo desde mi perspectiva que te haga un ser más exitoso o más relevante. Claro. Desde mi perspectiva, el foco tiene que estar en otro lugar. O sea, esas son herramientas para que tu música, que es tu foco principal, tenga una mayor alcance, ¿no? Que pueda llegar a más personas y que más personas, pero el foco no puedes o no debe ser inflar esto, debilitando esto, Claro. o pensar que el inflar esto va a hacer que esto sea mejor. Estamos mal, eso no es así. En 500 años, cuando no exista Facebook, cuando no exista Instagram, cuando no exista YouTube, lo que sí van a existir son tus canciones. Lo que sí va a hablar por ti es eso que hiciste. Y si descuidas eso, pues no tiene sentido, como que tu relevancia artística en realidad no existe. Es algo no solo inmediato, sino ilusorio, diría yo. Creo que diste en el clavo. Creo que es una respuesta muy importante la que nos estás compartiendo. Y de alguna manera trato últimamente así como decir, bueno, voy a trabajar en esto, inclusive en esto, en el podcast, o sea, tanto mis canciones como el podcast o las cosas así como creativas, así como que digo, voy a hacer esto y lo voy a soltar en las redes y ya, o sea, como que hice o A sea, huevo. no voy o sea, ay, a ver, ya lo vio alguien, ya le dio like, o sea, así como que trato güey, o sea, contrólate un poco y déjalo así y ya cumpliste y a lo que sigue, crea otra cosa. Estoy como trabajando en eso porque sí, estoy completamente de acuerdo.
lo que requiere más trabajo y debe de tener más importancia es lo que estás creando definitivamente. Y así es como vas a conectar más con la gente, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que buscas, digo, se supone, ¿no? O sea, quieres mostrar algo y que le haga sentido a alguien, ¿no? Que alguien diga, me siento como se sentía Charlie cuando hizo esta canción o me identifico, digo, no sé, va Totalmente. ahí. Ahora, amiga, a pesar de esto que platicamos, eh, te quiero preguntar acerca de un tema del otro lado. Ujú. Ya tienes tu canción, ya está listo, ya lo lanzaste. Eh, ¿qué estrategia usas de promoción o qué sigue después? ¿Cómo trabajas en ese sentido? ¿Tienes una agencia con la que te apoyas para buscar shows? ¿Tú trabajas sola y buscas tus propios shows? ¿Cómo va ese trabajo después de lanzar ya una canción al mundo, digamos? Pues he ido como por diferentes caminos, diferentes procesos y diferentes estrategias. O sea, algunas veces hago un tour de medios, ¿no? Hago un trabajo de RP como muy fuerte para que haya una repercusión tanto en la prensa escrita como en la radio, como igual en la tele o en medios digitales o cualquiera de estas cosas. Ahora también trato de tener como un espacio para ese sencillo y contenido para de ese sencillo, pues en redes sociales y cosas que tengan que ver. Y en el aspecto de los shows, yo casi siempre trabajo mi booking, mi propio booking. Y ahora estoy como un poco... Mi concierto regresando de la pandemia fue un concierto muy bonito porque fue con Amazon. Ok. Fue una AMA Session con Amazon Music México, que entonces era una sesión que transmitían a través de la plataforma de Amazon y en su Twitch, y además pues había gente ahí. Entonces fue un concierto muy, muy bonito, pero yo realmente estoy como muy con pincitas todavía con el rollo de los conciertos porque yo sí fui muy, muy, muy freak de la pandemia. O sea, hubo un tiempo en el que no veía, un tiempo, te estoy hablando, un año y medio, o sea, un gran tiempo en el que no veía a nadie, no tenía contacto con nadie, como que sí me friqueó mucho. Y ahora todavía como que le tengo bastante respeto a tocar mucho en vivo porque creo que es como, sí, como delicado el rollo de los contagios. Pero pues sí procuro como seleccionar conciertos chidos. Por ejemplo, el domingo voy a tocar con Claudia Arellano en la presentación de su disco, Despertares, en el Teatro Benito Juárez. Y y me voy a ir a Colombia, entonces ahí voy a, no sé si toque en algún lugar, pero voy a hacer como prensa y eso. Y cuando regrese probablemente empiece a tocar de nuevo, como más, un poco más seguido. Entonces así es como lo manejo, mi Charlie, normalmente. No, está muy bien. Digo, vi un pedazo de lo que dices de Amazon. Se escuchaba muy padre. Tenías alguien que estaba en el contrabajo Ajá. y un guitarrista, creo que el lado derecho. Eso Uh-huh. sonaba muy padre, Muchas gracias. bien, me gustó. Y estoy de acuerdo contigo. También me la estoy llevando un poco tranquilo al momento de salir. No sé si fue tanto tiempo estar en casa, pero ahora que salgo de repente de trabajo o salgo cualquier cosa, sí voy así como me está costando un poco de esfuerzo el tratar de, pues de vivir y tener que, o sea, estar afuera, ¿no? Hasta cierto punto Uh-huh. trato de alejarme, digo, no sé, yo creo que va a pasar algún tiempo como para que se sienta natural e ir fluyendo, digamos, pero bueno, pues es parte de lo que nos tocó vivir, ¿no? Uh-huh. Si te pidiera un consejo para los nuevos compositores, la gente que está empezando a componer, obviamente platicamos de ya de muchas cosas en distintas áreas ahorita, pero un consejo que pudieras darle a alguien que está empezando en este camino. Pues creo que mi consejo más grande es que deben tener la certeza o la noción de que es un camino de resistencia. O sea, que va a haber mucha, mucha, mucha adversidad en diferentes manifestaciones, tanto que tengan que ver con lo artístico como completamente ajeno a lo artístico en el aspecto como de la industria y todo esto. Y que yo creo firmemente que los que perduramos somos los que aguantamos.
todas esas adversidades. Entonces, paciencia, calma y como resistencia a los cambios y a los obstáculos. Ese es mi mayor consejo. Increíble. ¿Algún libro que te venga a la mente que te guste mucho? Ay, pues ahorita, o sea, este es uno que recomiendo mucho también si quieren como componer canciones. Bueno, no solo componer canciones, sino escribir en general. Uno que me gusta muchísimo y que lo leo y lo releo y me sigue enseñando cosas, clases de literatura de Julio Cortázar. Ok. Son unas clases que él dio transcritas, pero pues ese güey tiene un universo creativo muy, muy chido y tiene unas herramientas y mecanismos de desbloqueo muy chingones. Altamente recomendable. Lo voy a buscar, ese me llama mucho la atención y es algo que te quería preguntar desde el inicio porque escuchando tus canciones veo que la cuestión de la lírica está muy poderosa, o sea, que creo que dominas bien, esa área y se ve que te gusta leer mucho, o sea, cómo usas las palabras, cómo, o sea, no sé, fue algo que noté de las canciones. Felicidades por eso. Y definitivamente voy a buscar ese libro. Muchas gracias. A Y ti, mi Charlie. recomendadísimo para la gente que está viendo el podcast. Pues ya solo por último, ¿dónde te pueden encontrar, amiga? Pues estoy en todas las redes sociales como Carla Merchant, Carla con C, Merchant con T al final. Ahorita estoy promocionando las nuevas canciones del disco, la última es Corazón Perdido, y pues las pueden escuchar, ya saben, en Spotify, Deezer, Apple Music, todas esas cosas. Y yo en redes sociales estoy así, me pueden encontrar y pues ahí me escriben y estamos en contacto. Increíble. Amiga, aprecio mucho en verdad que te hayas tomado el tiempo para esta plática y gracias por todo lo que nos compartiste y la mejor de la suerte. Muchas felicidades por tu proyecto, que tengas mucho éxito, amiga. Te agradezco a ti, mi Charlie, eres un lindo, estuvo increíble la entrevista y nos vemos prontito. Yeah.